Muchas gracias por estar en sintonía de A las 10. Bien, y el procurador Cristian Salas se presenta ante la comisión investigadora del caso Rodolfo Orellana. Vamos a ver esta importante sesión que nos llega gracias a la señal del canal del Congreso de la República. Pareja sentimental de la hermana de Fernando Ceballos y embajador de Fujimori en Panamá. Y que fue ministro de Transporte de Fujimori además. Y en el que se revelaba, Benedicto revelaba la identidad de las personas que estaban asignadas a las operaciones encubiertas de la DEA y a las personas que estaban designadas a vigilarlo a Ceballos. No sé si el procurador sabe esto o esa información le sirve de algo. Y finalmente, presidente, varias cosas más. ¿Hay relación entre las cartas fianzas y las compañías constructoras que ganaron la licitación? Porque pueden haber hay en unas o hay en todas. ¿Hay relación entre las compañías y que obtuvieron la buena pro con los funcionarios de la región? ¿O todo es coincidencia, casualidad? ¿Hay relación de Velázquez Quesquén, hermano, con la compañía y con la región? ¿En qué momento? Y si hay otras, porque tengo entendido que hay 11 cheques. El publicado en la revista Poder es uno de ellos. Hay 11 cheques que recibe el señor Velázquez Quesquén. Entonces, ¿qué relación hay entre esos 11 cheques con esas 11 obras y 11 licitaciones? Probablemente. Quizás usted lo dirá si es así o no. ¿Qué relación hay con Rodolfo Reina, que es asesor de Javier Velázquez Quesquén, con este tipo de operaciones? Se ha dicho que no, pero en fin, le pregunto si él tiene registrado algo. Luego, ¿qué ha hecho la Procuraduría para denunciar, o si no ha denunciado, al fiscal Arellano, que fue el fiscal sinvergüenza que le entregó a Rodolfo Orellana por oficio además el informe secretísimo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no se lo quiso entregar a la Procuradora y que no quiso entregarlo al Congreso, porque nosotros se lo pedimos en determinado momento. Pero sin embargo, a Orellana sí se lo entregó. Entonces, no sé, con esas preguntas, presidente, me guardo para una más después. Doctor Salas. Sí. En relación a los procesos que son de nuestra competencia, que son investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, hemos detectado 5. Los 5 están archivados. El más antiguo es del 2012. Hemos solicitado a la Fiscalía que nos dé copias de estos casos, de todos los actuados, para analizar si esas investigaciones han sido o no correctamente archivadas. He conseguido información hasta el momento de una sola de ellas, cuyo archivo nos parece injustificado. Es justamente una iniciada en el 2011 por un audio que en su momento Panorama propaló, donde se escucha supuestamente se escucha a la señora Ludith Orellana hacer alusión a que el estudio jurídico de su hermano tiene adscritos a varios jueces y que las pericias también se arreglan. Esa investigación se inició en la Fiscalía Anticorrupción, pero la Fiscalía Anticorrupción archiva ese caso en atención a copias que solicita en una fiscalía en Lurín. Y en esa fiscalía en Lurín, donde también se estaba viendo una investigación no por corrupción, sino por estafa, le remiten las copias de un peritaje de voz, y ese peritaje de voz concluye que la voz de la señora Ludith Orellana no coincide con la del audio. La pregunta es, ¿ese peritaje se hizo sobre el audio original o sobre el audio que envió el medio de prensa? ¿Quiénes fueron los peritos que hicieron ello? Tenemos datos que nos hacen ver que esa voz sí era de la señora Ludith Orellana. Ese es un dato que recién ha salido a través del testimonio de este señor Aburto, que es el que reconoce que él llamó desde el penal a esta señora y esta señora le dio estos comentarios. Entonces, esa es una primera investigación archivada y que nosotros ya estamos analizando a fin de identificar qué peritos participaron y en base a qué se justificó ese archivo. Entonces, estamos aún desarrollando este análisis de los 5 casos archivados contra Rodolfo Orellana y Ludith Orellana en caso de delito contra la administración. Respecto a
el dato de que el señor Benedicto Jiménez en su ocasión entregó información acerca de la identidad, tengo entendido, de los policías que estaban a cargo de una investigación a personas vinculadas justamente al narcotráfico, que eran materia de la investigación. Ese dato sí lo tenemos, es un dato que hemos utilizado justamente para justificar nuestra denuncia e incluir al señor Benedicto Jiménez dentro de la organización criminal en la primera denuncia que hemos hecho. Respecto a Copex, como lo hemos señalado, según nuestra hipótesis, la organización criminal se habría valido de Copex para obtener indebidamente ganancias a través de defraudación al Estado en las diversas obras públicas en donde participaba. La pregunta del congresista es perfectamente conducente. ¿Por qué? Porque Copex sola no hubiera permitido esa defraudación y esa obtención de ganancias. Copex era simplemente la empresa que otorgaba las cartas fianzas. ¿A quiénes? A las empresas que ganaban las buenas pro. Es decir, sin un acuerdo o colusión entre Copex y la empresa y los funcionarios públicos que entregaban la buena pro, no se hubiera podido dar estas defraudaciones. Tan es así que tenemos ya los dos casos que señalé en un primer momento, que es el caso ya en materia de investigación fiscal contra diversos funcionarios del gobierno regional, en el caso Coliseo y el caso de la avenida José Pardo en El Santa, en Chimbote. Tenemos ahí casos puntuales de colusión. Lo que he pedido a mi procurador del lugar es que incorpore a los representantes de Copex en esas investigaciones también. En relación al señor César Velázquez Quesquén, bueno, el dato que teníamos era el de el cheque que se había girado tanto a él como a Copex, lo cual ya se pidió que sea investigado por la Fiscalía. Será en el contexto de esa investigación donde se determine si existe o no un vínculo entre él, Copex, la empresa que le pagó, funcionarios del gobierno regional del Cusco, etcétera. Eso se va a dar y se va a o corroborar o desvirtuar en la investigación fiscal que se inicia al respecto. Respecto al fiscal Arellano, habíamos tenido información pública de algunas sospechas respecto a su conducta funcional, pero a la fecha no existe ninguna denuncia de ningún agraviado, ni en este caso de la procuradora Julia Príncipe, si es que ella hubiera detectado un acto de corrupción de parte de este fiscal, para investigarlo por un delito contra la administración pública. Si esa denuncia se presenta, sin duda nosotros participaremos ahí, o si se presentan los datos puntuales de un acto de corrupción. Desconozco si en su momento este hecho de que este fiscal habría entregado un informe reservado a uno de los procesados fue materia de investigación en el órgano de control interno. No, eso lo desconozco, pero lo puedo averiguar. Lo otro, respecto a la unidad de investigación con la que contamos en la Procuraduría. Sí, efectivamente, para este caso de Rodolfo Orellana, al igual que en el caso de la organización criminal de Ancash, tengo dos equipos especializados, dedicados exclusivamente a esto, liderados por una procuradora adjunta, integrado por abogados que ya están capacitados en temas de investigación de crimen organizado. Esto es importante precisarlo porque no es lo mismo investigar un caso común de delito contra la administración pública que un caso de corrupción que involucra organización criminal. No es lo mismo porque las estrategias de investigación varían radicalmente. Un caso común de corrupción se investiga pidiendo información a las entidades, pidiendo el expediente administrativo, el expediente de contratación, se analiza, luego se recaban las declaraciones, etc. En un caso de crimen organizado, lo que tenemos que armar primero son redes, es lo primero. Y tenemos que contar necesariamente con la versión, las pistas que nos den los colaboradores eficaces o los testigos. Ese tratamiento ya implica una complicación y necesitamos tratarlo así. Una vez que tenemos esa información, inmediatamente es comunicada al Ministerio Público para que éste adopte las garantías a efectos de salvaguardar la integridad de los colaboradores y testigos clave. Y luego lo que hacemos es también solicitar información de todos los casos y datos que hayan y que se vinculen con la organización criminal. Es mucho más complicado,
Por eso es que hay cierta demora y por eso es que la misma ley establece plazos considerables para estos casos, porque, por ejemplo, aquí, tal como lo he señalado, tengo que revisar las 18 denuncias que me han hecho llegar respecto a jueces, tengo que recibir los 5 casos archivados en su totalidad contra la organización criminal en relación a actos de corrupción. Entonces, ese análisis requiere de cierta especialidad. Así que, bajo esa estrategia es que mi Procuraduría está abordando este caso con mucho cuidado y con mucha reserva de la información que estamos tratando para dotar de eficacia la investigación. Hay que evitar que estos casos que son vistos tanto por las autoridades como por la opinión pública como graves, no queden en eso, no queden en grandes denuncias, sino que lleguen a buen puerto, que se esclarezcan y se sancionen a los responsables. Pero para lograr ese fin necesitamos manejar la información con mucho cuidado y hacer los actos de investigación pertinentes, a efectos de que esto no quede solo en una gran denuncia, sino que termine bien. Bien. Como de costumbre, el presidente, juez justo, le dedicó la carátula al procurador. Interponen 2 denuncias contra el procurador anticorrupción Cristian Salas Beteta por falseador, figurete e infidente. Además, pesa sobre el mismo abogado una queja por inconducta funcional ante el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, así es. Esto es lo que hacía este Pasquín, ¿no? Tratar de desprestigiarlos a todos. Y acá también hay otra. La carta del procurador, ¿no? Igualito también. La centralita de los incautos defendía a la centralita Benedicto Jiménez diciendo que ahí no había pasado absolutamente nada. La centralita de los incautos. Se quiebra en 1000 pedazos la farsa de la famosa centralita. Un supuesto búnker de espionaje y chuponeo telefónico. Testimonios y documentos exclusivos traen abajo un montaje bien elaborado para involucrar a personajes ajenos al caso. Aquí está. Y a la derecha, unidos por el odio y la venganza. Me sacan a mí abrazado a Giovanni Paso Holler, a quien no conozco. ¿Cómo me puede haber abrazado con un hombre que no conozco? Es una foto montada, es evidente, ¿no? Con el argentino y con la procuradora, los 4 ahí en primera fila, ¿no? Ahora, es muy interesante leer esto ahora, presidente, porque uno se da cuenta quiénes están en la mafia y quiénes no están. Por ejemplo, acá que me critican a mí constantemente, critican al procurador, alababan a Espadaro, que estuvo ayer acá. Entonces uno se da cuenta pues quiénes son sus amigos y quiénes no lo son, ¿no? El caso de Susana Santos, tercera parte, historia del crimen, que sacan a la procuradora, por supuesto. La procuradora, de procuradora millonaria le dicen, ¿no? Y luego los motivos para preocuparse, la centralita, aquí está, ¿no? Todo el reportaje que hacen contra el procurador y a favor, por supuesto, de Hilberto Benítez y Orellana, ¿no? Y dicen al mismo estilo de Vitocho, dice. El accionar del procurador Cristian Salas nos hace recordar al padre de la patria que también ostenta una frondosa imaginación. Bien, esto es lo que viene ocurriendo en el Congreso dentro de la comisión que investiga el caso del empresario Rodolfo Orellana, quien aún se mantiene prófugo de la justicia. Vamos a una pausa y regresamos con más.